Cené con Legradin en su terraza. Había claro de luna. Qué deliciosa calidad de silencio, ¿verdad?, me dijo. Para los corazones heridos como lo está el mío, un novelista que usted leerá un día sostiene que sólo convienen la sombra y el silencio. En realidad, hijo mío, llega en la vida un momento del que usted todavía está muy lejos, en que los ojos cansados no soportan más que una luz, la que una hermosa noche como esta prepara y destila con la oscuridad, en la que los oídos ya no pueden escuchar otra música que la que toca el claro de luna sobre la flauta del silencio. Escuchaba las palabras de Monsieur Legrand, que siempre me parecían tan agradables, pero turbado por el recuerdo de una mujer a la que recientemente había visto por primera vez, y pensando, ahora que sabía que Legrand se relacionaba con varias personalidades aristocráticas de los alrededores, que tal vez la conociese. Reuniendo todo mi valor, le dije: ¿conoce usted, señor, a las castellanas de Guermantes? Feliz también al pronunciar ese nombre, de adquirir sobre él una especie de poder por el solo hecho de sacarlo de mi sueño y darle una existencia objetiva y sonora. Pero al nombre de Guermantes vi abrirse en medio de los ojos azules de nuestro amigo una pequeña muesca oscura, como si una punta invisible acabara de atravesarlo, mientras el resto de la pupila reaccionaba segregando oleadas de azul. El cerco de sus párpados se oscureció, menguó, y recuperándose su boca marcada por una arruga amarga con mayor rapidez, sonrió mientras la mirada seguía dolorida, como la de un bello mártir de cuerpo erizado de flechas. No, no las conozco, dijo, pero en lugar de dar una información tan simple a una respuesta tan poco sorprendente, el tono corriente y natural que convenía, la pronunció recalcando las palabras, inclinándose hacia adelante, haciendo señales con la cabeza, con la insistencia que aportamos para ser creídos a una afirmación inverosímil, como si ese hecho de no conocer a las Guermantes solo pudiera ser efecto de una rara casualidad, y al mismo tiempo con el énfasis de alguien que, incapaz de seguir callando una situación que le resulta penosa, prefiere proclamarla para sugerir a los demás la idea de que esa confesión no le causa aprieto alguno, y es algo fácil, agradable y espontáneo, y que la situación misma, la ausencia de relaciones con las Guermantes, bien podría haber sido no sufrida sino deseada por él, resultar de alguna tradición familiar, principio moral o voto místico que le prohibiera expresamente el trato de los Guermantes. No, prosiguió, explicando con sus palabras la entonación con que las pronunciaba. No, no las conozco, nunca he querido conocerlas. Siempre he tratado de salvaguardar mi absoluta independencia. Ya sabe usted que, en el fondo, soy un cabeza jacobina. Muchas personas me lo han reprochado. Me decían que cometía un error por no ir a Guermantes, que me comportaba como un patán, como un viejo oso. No es eso una reputación que me asuste, es tan cierta, pero el fondo, en el mundo solo amo unas cuantas iglesias, 2 o 3 libros, apenas el mismo número de cuadros, y el claro de luna cuando la brisa de sus jóvenes años trae hasta mí la fragancia de los parterres que mis viejas pupilas ya no pueden distinguir. No comprendía yo muy bien que, para no ir a casa de personas que no se conoce, fuera necesario aferrarse a la propia independencia, y en qué sentido tal hecho podía prestar la apariencia de un salvaje o de un oso. Lo que sí comprendía, en cambio, es que Legrand no era del todo sincero cuando decía que solo le gustaban las iglesias, el claro de luna y la juventud. Apreciaba mucho a las gentes de los castillos, y en su presencia se veía dominado por tal miedo a desagradarlos que no se atrevía a dejarles ver que tenía por amigos a burgueses, a hijos de notarios o de agentes de cambio, prefiriendo, si la verdad debía quedar al descubierto, que ocurriese en su ausencia, lejos de él y en rebeldía. Era un snob. Indudablemente nunca decía nada de todo esto en el lenguaje que a mis padres y a mí mismo tanto nos gustaba, y si yo preguntaba: ¿conoce a las Guermantes?, el Legrand conversador respondía: no, nunca he querido conocerla.
Desgraciadamente, solo daba esa respuesta como segundo, porque otro Legradin, el que ocultaba cuidadosamente en el fondo de sí mismo, el que nunca mostraba por qué aquel Legradin sabía muchas cosas del nuestro, porque aquel Legradin sabía muchas cosas del nuestro, de su esnovismo, de historias comprometedoras. Otro Legradin ya había respondido por la herida de la mirada, por el rictus de la boca, por la seriedad excesiva del tono de la respuesta, por las 1000 flechas con que nuestro Legradin se había encontrado de golpe acribillado y desfalleciente, como un San Sebastián del esnovismo. ¡Ay, qué daño me hace usted! No, no conozco a las Guermantes. No despierte el gran dolor de mi vida. Y como ese Legradin enfant terrible, ese Legradin chantajista, aunque carecía del hermoso lenguaje del otro, tenía la palabra infinitamente más pronta, hecha de eso que llamamos reflejos. Cuando el Legradin conversador quería imponerle silencio, el otro ya había hablado, y por más que nuestro amigo se afligiese por la mala impresión que había debido de producir las revelaciones de su alter ego, no podía hacer otra cosa que tratar de paliarlas. Esto, desde luego, no quiere decir que Messier Legradin no fuese sincero cuando tronaba contra los snob. No podía saber, al menos por sí mismo, que lo fuese, pues que nosotros nunca conocemos otra cosa que las pasiones ajenas, y lo que llegamos a saber de las nuestras, solo de los otros hemos podido aprenderlo. Sobre nosotros, ellas solo actúan de un modo meramente secundario, por medio de la imaginación que sustituye los móviles originarios por móviles de recambio más decorosos. El esnovismo de Legradin nunca le aconsejaba ir a visitar asiduamente una duquesa. Encargaba a la imaginación de Legradin que le presentase a esa duquesa adornada con todas las gracias. Legradin se acercaba a la duquesa creyendo sucumbir a esa atracción de la mente y de la virtud que los snobs infames ignoran. Solo los demás sabían que también él lo era, porque gracias a la incapacidad en que se encontraba para comprender el papel de mediador de su imaginación, veían una frente a otra la actividad mundana de Legradin y su causa primera. En casa, ahora ya no nos hacíamos ilusiones sobre Legradin, y nuestras relaciones con él se habían espaciado mucho. Mamá se divertía enormemente cada vez que cogía a Legradin en flagrante delito del pecado que no confesaba y al que seguía llamando el pecado sin remisión, el esnovismo. A mi padre, en cambio, le costaba trabajo asumir los desdenes de Legradin con tanta indiferencia y alegría, y cuando un año pensaron enviarme a casa a pasar las vacaciones de verano a Baalbek en compañía de mi abuela, dijo: es absolutamente necesario que anuncie a Legradin que vais a ir a Baalbek para ver si se ofrece a ponernos en contacto con su hermana. Probablemente no se acuerde habernos dicho que vivía a 2 kilómetros de allí. La abuela, convencida de que cuando se va al mar hay que estar en la playa de la mañana a la noche aspirando la sal y que no debe entablarse relaciones con nadie porque visitas y paseos son tiempos robados al aire marino, exigía por el contrario que no hablásemos de nuestros proyectos a Legradin, y ya se imaginaba a su hermana Madame de Cambremer plantándose en el hotel justo en el momento en que salíamos de pesca y obligándonos a quedarnos encerrados para recibirla. Pero mamá se burlaba de esos temores, pensando para sus adentros que no era tan temible ese peligro, que Legradin no se daría mucha prisa en ponernos en contacto con la hermana. Sin embargo, sin necesidad de hablarle de Baalbek, fue el propio Legradin quien, suponiendo que nunca se nos ocurriría ir por allí, vino a meterse él mismo en la trampa una tarde que lo encontramos a orilla del río Vivau. Esta tarde hay en las nubes unas violetas y unos azules muy hermosos, ¿verdad, compañero?, le dijo a mi padre. Un azul sobre todo más floral que aéreo, un azul de cineraria, sorprendente para el cielo. ¿Y aquella nubecilla rosa no tiene también un tinte de flor, de clavel o de hidrangea? Solo en la Mancha, entre Normandía y Bretaña, he podido recoger observaciones más ricas sobre esta especie de reino vegetal de la atmósfera. Allá,
Cerca de Baalbek, cerca de esos lugares tan salvajes, hay una pequeña bahía de una dulzura deliciosa donde el crepúsculo del país Dago, el crepúsculo rojo y oro, que por otro lado tan lejos estoy de despreciar, comparado con este, carece de carácter y es insignificante. Pero en aquella atmósfera húmeda y apacible se abren por la noche en un instante unos ramilletes celestes, azules y rosas que son incomparables y que a menudo tardan horas en marchitarse. Otros se deshojan de repente y entonces es más hermoso todavía ver el cielo eterno, tapizado por la dispersión de innumerables pétalos color de azufre y de rosa. En esa bahía, que dicen de ópalo, las playas de oro aún parecen más dulces por hallarse atadas, como rubias andrómedas, a esas terribles peñas de las costas vecinas, a esa fúnebre orilla, famosa por tantos naufragios, donde todos los inviernos sucumben tantos barcos al peligro del mar, Baalbek, la osamenta geológica más antigua de nuestro suelo, auténtico Ar Mor, el mar, el fin de la tierra, la región maldita que Anatole France, un encantador que debería leer nuestro amiguito, ha pintado también, envuelta en sus brumas eternas, como el verdadero país de los cimerios en la Odisea. Desde Baalbek, sobre todo, donde ya surgen hoteles superpuestos al suelo antiguo y fascinante que no alteran, qué delicia hacer cortas excursiones por estas regiones primitivas tan hermosas. Ah, entonces tiene conocidos en Baalbek, dijo mi padre. Precisamente este pequeño irá a pasar allí 2 meses con su abuela y quizás con mi mujer. Cogido de improviso por esa pregunta, en un momento en que tenía los ojos clavados en mi padre, Legradi no pudo apartarlos, y fijándolos con mayor intensidad, segundo a segundo, mientras sonreía tristemente en los ojos de su interlocutor, con expresión de amistad y de franqueza, como si no tuviese miedo a mirarlo de frente, dio la impresión de haberle atravesado la cara como si ésta se hubiese vuelto transparente, y de ver en ese momento, muy lejos tras ella, una nube de vivos colores que le creaba una coartada mental y le permitía asegurar que, en el momento que le habían preguntado si conocía a alguien en Baalbek, estaba pensando en otra cosa, y no había oído la pregunta. Por lo general, miradas como esas obligan a decir al interlocutor ¿en qué está pensando? Pero mi padre, curioso, irritado y cruel, continuó: tendrá amigos por allí si conoce también Baalbek. En un último esfuerzo desesperado, la mirada risueña de Legradin alcanzó sus cimas de ternura, de vaguedad, de sinceridad y de distracción, mas, pensando sin duda que no le quedaba otra salida que responder, nos dijo: tengo amigos en todas las partes donde haya grupos de árboles heridos, pero no vencidos, que se hayan unido para implorar juntos con patética obstinación un cielo inclemente que no tiene piedad de ellos. No es eso lo que yo quería decir, le interrumpió mi padre, tan obstinado como los árboles y no menos despiadado que el cielo. Preguntaba si conocía usted a gente por si le ocurre algo a mi suegra y tuviese necesidad de no sentirse sola en una región perdida. Allí, como en otras partes, conozco a todo el mundo y no conozco a nadie, respondió Legradin, que no se rendía fácilmente. Mucho las cosas y muy poco a las personas. Pero allí hasta las cosas mismas parecen personas raras, de una esencia delicada y como frustradas por la vida. A veces es un castillo que uno encuentra sobre el acantilado, a orillas del camino donde se ha detenido para confrontar su pena con la noche todavía rosada por donde va subiendo la luna de oro, cuya llama izan en sus mástiles y cuyos colores llevan las barcas que regresan estirando el agua iridiscente. A veces es una simple casa solitaria, más bien fea, de aspecto tímido pero novelesco, que oculta a todas las miradas algún secreto imperecedero de dicha y desencanto. Ese país falto de verdad, añadió con delicadeza maquiavélica, es un país de pura ficción. Ese país de pura ficción ofrece una mala lectura para un niño, y no es desde luego la que yo elegiría y recomendaría a mi joven amigo,
tan inclinado ya a la tristeza para su corazón predispuesto. Los climas de confidencia amorosa y de inútil nostalgia tal vez convengan a un viejo desengañado como yo, mas siempre son malsanos para un temperamento que aún no está formado. Créame, prosiguió con insistencia, las aguas de esa bahía, a medias verdonas ya, pueden ejercer una acción sedante, por otro lado, discutible, en un corazón que no está intacto como el mío, en un corazón cuyas lesiones no encuentran ya antídoto. Está contraindicadas para su edad, amiguito. Buenas noches, vecinos, añadió yéndose con aquella brusquedad habitual en él y volviéndose hacia nosotros con el dedo levantado de médico, resumió la consulta. Nada de Balbec antes de los 50, y aún así depende del estado del corazón, nos gritó. En nuestros encuentros posteriores, mi padre volvió a hablarle del asunto, lo torturó a preguntas. Fue trabajo inútil, como aquel estafador erudito que dedica a la falsificación de falsos palimpsestos una laboriosidad y unos saberes cuya centésima parte hubieran bastado para asegurarle una situación no solo más lucrativa, sino también honorable. Monsieur Legradin, si hubiéramos seguido insistiendo, habría terminado por edificar toda una ética del paisaje y una geografía celeste de la Baja Normandía, antes que confesarnos que a 2 kilómetros de Balbec vivía su propia hermana, y verse obligado a ofrecernos una carta de presentación que, para él, no hubiera sido motivo de pavor de haber estado absolutamente seguro, como habría debido estarlo, dada su experiencia del carácter de la abuela, de que no habíamos de utilizarlo. Siempre regresábamos temprano de nuestros paseos para hacer una visita a tía Leonie antes de la cena. Al principio de la estación, cuando el día acaba pronto, al llegar a la calle du Saint-Esprit, aún había un reflejo del poniente sobre los cristales de la casa y una banda de púrpura en el fondo de los bosques del Calvario, que se reflejaba más lejos en el estanque, un color rojo que, acompañado a menudo por un frío bastante vivo, se asociaba en mi mente al rojo del fuego sobre el que se asaba el pollo, que vendría a sustituir el placer poético proporcionado por el paseo, por el placer de la gula, del calor y del descanso. En cambio, cuando regresábamos en verano, el sol aún no se ponía, y durante la visita que hacíamos a tía Leonie, su luz, que descendía y rozaba la ventana, quedaba detenida entre los cortinones y sus alzapaños, dividida, ramificada, filtrada e incrustando de partículas de oro la madera del limonero de la cómoda, iluminaba oblicuamente la estancia con la delicadeza que asume en el sotobosque. Mas ciertos días muy raros, cuando regresábamos, hacía mucho tiempo que la cómoda había perdido sus momentáneas incrustaciones. Ya no había, cuando llegábamos a la calle du Saint-Esprit, ningún reflejo de poniente tendido sobre los cristales, y el estanque al pie del Calvario había perdido su rojez. A veces ya era ya color de ópalo, y un largo rayo de luna que iba dilatándose y se estiraba en todas las arrugas del agua lo cruzaba por completo. Entonces, al llegar cerca de la casa, divisábamos una forma en el umbral, y mamá decía: Dios mío, ahí tienes a François de centinela. Tu tía está preocupada. Realmente volvemos demasiado tarde. Y sin tomarnos tiempo siquiera para quitarnos la ropa, subíamos corriendo al cuarto de tía Leonie para tranquilizarla y demostrarle que, contrariamente a lo que ya se imaginaba, no nos había pasado nada, sino que habíamos ido por la parte de Guermantes. Y es lógico, cuando se daba un paseo así, la tía tenía que saber que era imposible calcular a qué hora estaríamos de vuelta. Como ve, François, decía mi tía, ya le decía yo que habrían ido por la parte de Guermantes. Dios mío, qué hambre deben de tener. Y después de esperar tanto, la pierna de cordero se habrá quedado reseca. Vaya unas horas de volver a casa. Claro que sí, han ido por la parte de Guermantes.
Pero si pensaba que usted lo sabía, Leonie, decía mamá. Creía que François no se había visto salir por la puertecita del huerto, porque en los alrededores de Combray había dos partes para los paseos, y tan opuestas que, de hecho, no salíamos de la casa por la misma puerta cuando queríamos ir por una parte o por otra. La de Mességlise, la Vinosse, también llamada la parte de Swann, porque pasábamos delante de la propiedad del señor Swann para ir por allí, y la de Guermantes. A decir verdad, de Mességlise, la Vinosse, yo nunca conocí otra cosa que la parte y algunos forasteros que venían los domingos a pasear por Combray, gente a la que en tales casos ni la tía ni ninguno de nosotros conocíamos, y que debido a eso se tenían por gente que había venido de Mességlise. De Guermantes llegaría un día en que habría de conocer más, pero sería mucho más tarde, y durante toda mi adolescencia, si Mességlise era a mis ojos algo inaccesible, como el horizonte oculto a la vista, por más lejos que fuéramos, por los pliegues de un terreno que ya no se parecía al de Combray, Guermantes nunca me pareció otra cosa que el término más ideal que real de su propia parte, una especie de expresión geográfica abstracta como la línea del Ecuador, como el polo, como el oriente. Entonces, tirar por Guermantes para ir a Mességlise, o lo contrario, me hubiera parecido una expresión tan falta de sentido como tirar por el este para ir al oeste. Como mi padre siempre hablaba de la parte de Mességlise como del más hermoso panorama de la llanura que conocía, y de la parte de Guermantes como del típico paisaje del río, yo les atribuí, al concebirlas así como dos entidades, esa cohesión, esa unidad que solo pertenecen a las creaciones de nuestra mente. La mínima parcela de cada una me parecía preciosa y capaz de manifestar su particular excelencia, mientras que, comparados con ellas, antes de llegar al suelo sagrado de una o de otra, los caminos puramente materiales en medio de los cuales estaban colocadas, como el ideal del panorama de la llanura y el ideal del paisaje del río, no merecían la pena contemplarlo más de lo que lo merecen, para el apasionado por el arte dramático, las callejas de los alrededores de un teatro. Pero, ante todo, entre ambas partes yo interponía, mucho más que sus distancias kilométricas, las distancias que había entre las dos partes de mi cerebro cuando pensaba en ella, una de esas distancias internas del espíritu que no sólo alejan, sino que separan y sitúan en un plano distinto. Y esa demarcación se volvía más absoluta todavía por el hecho de nuestra costumbre de no ir nunca por las dos partes en un mismo día, durante un solo paseo, sino una vez por la parte de Mességlise, otra por la parte de Guermantes. Las encasillaba, por así decir, lejos una de otra, irreconocibles la una para la otra, en los vasos cerrados y no comunicantes de tardes diferentes. Cuando queríamos ir por la parte de Mességlise, salíamos no muy temprano, y aunque el cielo estuviera cubierto, porque el paseo no era muy largo ni llevaba demasiado lejos como para ir a cualquier otro sitio, por la puerta principal de la casa de mi tía, que daba a la calle du Saint-Esprit. Nos saludaba el armero, echábamos las cartas en el buzón, decíamos al pasar a Théodore de parte de François que se había quedado sin aceite o sin café, y salíamos del pueblo por el camino que corría a lo largo de la valla blanca del parque del señor Swann. Antes de llegar, topábamos con el olor, que salía al encuentro de los extraños de sus lilos. Por entre los verdes corazoncitos frescos de sus hojas, estos se elevaban curiosos por encima de la valla del parque, sus penachos de plumas malvas o blancas que lustraban, incluso en la sombra, el sol en que se habían bañado, semiocultos por la casita de tejas llamada Casa de los Arqueros, donde se alojaba el guarda,
Algunos sobrepasaban su aguilón gótico con su minarete rosa. Las ninfas de la primavera hubiesen parecido vulgares comparadas con aquellas jóvenes huríes que conservaban en aquel jardín francés los tonos vivos y puros de las miniaturas persas. Pese a mi anhelo de abrazar su flexible cintura y atraer hacia mí los rizos estrellados de su fragante cabeza, pasábamos sin detenernos porque mis padres no iban a Tansonville desde la boda de Swann, y para que no pareciese que mirábamos dentro del parque, en vez de tomar el camino que bordeaba sus bardas y sube directamente a los campos, tomábamos otro que también llevaba a ellos, aunque en oblicuo, y nos hacía salir demasiado lejos. Un día el abuelo le dijo a mi padre: ¿no se acuerda de que Swann dijo ayer que, como su mujer y su hija se iban a Reims, lo aprovecharía para ir a pasar 24 horas a París? Ya que no están las damas, podríamos bordear el parque, acortaríamos un buen trecho. Nos detuvimos un momento delante de la valla. El tiempo de las liras tocaba su fin. Algunas aún expandían como altas arañas color malva las delicadas burbujas de sus flores, pero en muchas zonas del follaje donde hacía solo una semana rompía su musgo aromado, se marchitaba, menguada y negruzca, se marchitaba, menguada y negruzca, una espuma hueca, seca y sin perfume. El abuelo indicaba a mi padre en que seguía siendo idéntico el aspecto del lugar y en que había cambiado desde el paseo que había dado con el señor Swann el día de la muerte de su esposa, y aprovechó la ocasión para contar una vez más ese paseo. Delante de nosotros, un camino bordeado de capuchinas subía a pleno sol hacia el castillo. A la derecha, por el contrario, el parque se extendía por terreno llano. Oscurecido por la sombra de los grandes árboles que lo circundaban, había un estanque mandado cavar por los padres de Swann. Pero hasta en sus creaciones más artificiosas, el hombre trabaja sobre la naturaleza. Ciertos lugares siempre hacen reinar a su alrededor su peculiar dominio, y enarbolan sus inmemoriales insignias en medio de un parque, como lo habrían hecho lejos de toda intervención humana, en una soledad que vuelve a rodearlos por todas partes, surgida de las necesidades de su exposición y superpuesta a la obra del hombre. Y así, al pie del camino que dominaba el estanque artificial, se había formado en dos hileras entretejidas de flores de myosotis y bicaperbica, la corona natural, delicada y azul que ciñe la frente claroscura de las aguas, y así el gladiolo, dejando doblarse sus espadas con regio abandono, extendía sobre el eupatorio y el ranúnculo de pie mojado las flores de lis destrozadas, violetas y amarillas de su cetro lacustre. La marcha de Mademoiselle Swann, que, privándome de la terrible oportunidad de verla aparecer en un sendero, de ser conocido y despreciado por la privilegiada chiquilla que tenía Bergotte por amigo y lo acompañaba a visitar catedrales, volvía indiferente para mí la contemplación de Tansonville la primera vez que me estaba permitida. Parecía por el contrario dotar a aquella propiedad, a ojos de mi abuelo y de mi padre, de algunas ventajas, de un atractivo pasajero, y hacía aquella jornada, igual que en una excursión de montaña la ausencia de nubes, excepcionalmente propicia para dar un paseo por aquella parte. Yo habría querido que sus cálculos resultasen desbaratados, que un milagro hiciese aparecer a Mademoiselle Swann con su padre tan cerca de nosotros, que no tuviésemos tiempo de evitarla y nos viésemos obligados a conocerla. Por eso, cuando de pronto divisé en la hierba, como signo de su posible presencia, un capazo olvidado junto a una caña de pescar cuyo corcho flotaba sobre el agua, me apresuré a desviar hacia otro lado las miradas de mi padre y del abuelo. Por otra parte, como Swann nos había dicho que no le resultaba fácil ausentarse por tener
En ese momento, familiares en casa, la caña podría pertenecer a algún invitado. No se oía ningún rumor en los senderos. Dividiendo la altura de un árbol indeterminado, un invisible pájaro, esforzándose por hacer que la jornada pareciera más breve, exploraba con una nota prolongada la circundante soledad, mas recibía una réplica tan unánime, un rebote tan redoblado de silencio e inmovilidad, que se hubiese dicho que detenía por siempre el instante que habría tratado de hacer pasar más deprisa. Caía tan implacable la luz desde la inmovilidad del cielo que habríamos deseado sustraernos a su atención, y hasta el agua dormida, cuyo sueño irritaban perpetuamente los insectos y que sin duda soñaban con algún maelstrón imaginario, aumentaba la turbación en que me había sumido la visita del flotador de corcho, dándonos la impresión de arrastrarlo a toda velocidad desde la extensión silenciosa del cielo reflejado. Casi vertical, parecía a punto de hundirse, y estaba preguntándome si, dejando a un lado el deseo y el temor que tenía de conocerla, no debía mandar aviso a Mademoiselle Swann de que el pez picaba. Cuando hubo de reunirme a todo correr con mi padre y el abuelo, que me llamaban, extrañado de que no los hubiera seguido por el camino que sube hacia los campos y por el que se habían adentrado. Lo encontré todo rumoroso del aroma de los espinos blancos. El seto formaba una especie de sucesión de capillas que desaparecían bajo la alfombra de sus flores, amontonadas hasta formar una especie de monumento. Debajo, el sol extendía en el suelo una cuadrícula de claridad, como si acabase de atravesar una vidriera. El aroma se derramaba tan untuoso, tan circunscrito a su propia forma, como si me hubiese encontrado ante el altar de la Virgen, y cada una de las flores, no menos engalanada, sostenía con aire distraído su reluciente ramillete de estambres, finas y radiantes molduras de estilo flamígero, como las que en la iglesia calaban la balaustrada de la galería entre el coro y el transcoro, o los bastidores de la vidriera, y abrían su cándida carne de flor de fresa. Qué ingenuos y aldeanos en comparación parecían los garbanzos que, dentro de una semana, también subirían a pleno sol por el mismo camino agreste, con la seda lisa de su encarnado corpiño que un soplo devastara. Pero por mucho que me quedase ante los espinos blancos, respirando su aroma sólido e invisible, llevándolo ante mi pensamiento, que no sabía qué hacer con él, perdiéndolo y volviéndolo a encontrar, uniéndome al ritmo que lanzaba aquí y allá sus flores con alegría juvenil y a intervalos inesperados, lo mismo que ciertos intervalos musicales, era siempre el mismo encanto lo que me ofrecían, con profusión inagotable, pero sin permitirme ahondar más, como esas melodías que uno canta 100 veces seguidas sin profundizar más adentro en su secreto. Me apartaba un momento para abordarlo luego con fuerzas más frescas, hasta en el talud que, tras el seto, subía en estampida, en empinada cuesta hacia los campos. Buscaba yo alguna amapola perdida. Algunos hacían que, perezosos, se hubieran quedado rezagados y que lo recordaban aquí y allá con sus flores, como el ribete de un tapiz donde aparecen diseminados el motivo agreste que triunfará en el centro, raros todavía, espaciados como las casas aisladas que ya anuncian la proximidad de un pueblo, que anunciaban la extensión inmensa donde estallan las mieses, donde se aborregan las nubes, y la vista de una sola amapola que izaba en la cima de sus garcias y ofrecía al azote del viento su llama roja por encima de su boya grisácea y negra, hacía palpitar mi corazón, como el viejo que divisa en tierra baja una primera barca varada que prepara el calafate y exclama, antes de haberlo visto, el mar.
Luego volvía ante los espinos, como se vuelve ante esas obras maestras que queremos poder ver mejor después de haber dejado un rato de mirarlas. Pero de nada servía hacerme una pantalla con las manos para no tener nada ante los ojos. El sentimiento que me despertaban seguía siendo oscuro y vago, y en vano trataba de liberarse, de ir a unirse a sus flores. No me ayudaban ellos a aclararlo, ni yo podía pedir a otras flores satisfacerlo. Dándome entonces esa alegría que sentimos viendo de nuestro pintor preferido una obra que difiere de las que conocemos, o si nos llevan ante un cuadro del que hasta entonces solo habíamos visto un esbozo a lápiz, o si un trozo oído únicamente al piano se nos aparece luego revestido con los colores de la orquesta. El abuelo me llamó y señalándome el seto de Tansonville me dijo, dándome entonces esa alegría que sentimos viendo de nuestro pintor preferido una obra que difiere de las que conocemos, o si nos lleva ante un cuadro del que hasta entonces solo habíamos visto un esbozo de tapiz, o si un trozo oído únicamente al piano se nos aparece luego revestido con los colores de la orquesta. El abuelo me llamó y señalándome el seto de Tansonville me dijo, tú que tanto amas los espinos blancos, contempla un poco este espino rosa, qué hermoso. Y en efecto, era un espino pero rosa, más bello todavía que los blancos. También llevaba un aderezo de fiesta, de esas únicas y verdaderas fiestas que son las fiestas religiosas, porque ningún capricho contingente las aplica, como las fiestas mundanas, a un día cualquiera que no les esté específicamente destinado, que no tenga nada de esencialmente feriado, pero un aderezo más rico todavía, porque las flores fijadas en la rama, una encima de otras, para no dejar espacio alguno sin adornar, como las guirnaldas de borlas de una maza rococó, eran de color y por tanto de superior calidad, según la estética de Combray y a juzgar por la escala de precios en la tienda de la plaza o en la de Camus, donde valían más los bizcochos que eran de color rosa. Yo mismo apreciaba más el requesón rosa, aquel en el que me habían permitido aplastar fresa, y precisamente aquellas flores habían escogido uno de esos tintes de cosa comestible o de tierno adorno para un vestido de fiesta mayor, que son, en la medida en que se manifiestan, la razón de su superioridad, los que con mayor evidencia parecen bellos a ojos de los niños, y por eso conservan siempre para ellos un no sé qué más vivo y natural que el resto de los tintes, incluso después de comprender que no prometían nada a su gula y que no habían sido escogidos por la modista. Y desde luego, acto seguido tuve la sensación, como ante los espinos blancos, pero con mayor maravilla, de que la intención de festividad no se manifestaba en las flores de un modo ficticio, por alguna artificiosa fabricación humana, sino que era la naturaleza misma la que, de forma espontánea, había expresado con la ingenuidad de una tendera de pueblo que trabaja para un monumento, recargando el arbusto con esas rositas de tono demasiado tierno y un pompadour provinciano. En lo alto de las ramas, como otros tantos rosales pequeños, en tiestos envueltos en esos papeles calados que hacían estallar sobre el altar en las fiestas mayores sus tenues fuegos de artificio, pululaban 1000 capullitos de un tono más pálido que, entreabriéndose, dejaban ver